Doy gracias a Dios por este tiempo de bendición que podemos llegar a cada hogar, a cada familia, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a poner esta reflexión en una oración para que Dios sea tratando con los oyentes. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, damos gracias por cada hogar, por cada familia, donde pueda llegar esta bendita palabra y que esta palabra sea de mucha bendición, reflexión, edificación y sea una palabra de liberación en el nombre poderoso y bendito de Jesús. Una palabra que levante el ánimo de aquel que está decaído, de aquel que está afligido. En el nombre poderoso y bendito de Jesús, pon palabras sabias en mi boca, palabras que edifiquen. En el nombre de Cristo Jesús, ponemos cada hogar, cada familia en el hueco de tu mano, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a meditar en esta hora. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, verso 28, honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Sea bendito el Señor, que el Señor añada bendición a esta palabra. La Biblia dice el escritor de los Hebreos: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Primeramente te queremos hablar acerca del reino de Dios. Y yo tengo la plena seguridad, conforme la Escritura, basándome en el conocimiento de la Escritura, que toda aquella persona que busca agradar a Dios, su vida será más fácil, su vida será, como dice la Biblia, más clara que al mediodía. Y aunque oscurezca, dice la Biblia, será como la mañana. Entonces yo quiero darte una palabra. ¿Qué beneficios hay de agradar a Dios? La Biblia dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Bendito sea Dios, que las leyes del reino de Dios no cambian. Las leyes, dice, recibiendo un reino inconmovible. Es que en el reino de Dios no cambian las cosas. En el reino de Dios ha establecido leyes, estatutos, decretos, ordenanzas, pero todo eso, dice la Biblia, que la ley ha sido dada, dice, para los transgresores. Entonces aquel que anda fuera de la ley es el que tiene que tener cuidado. Entonces la ley de Dios ha sido dada para toda la humanidad. Para toda la humanidad. Entonces aquí dice: recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella, dice, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Vamos a meditar sobre estos principios, cómo y qué beneficios trae agradar a Dios. La Biblia dice: recibiendo un reino inconmovible. Queremos hablarte primeramente acerca del reino de Dios. Y la Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 6, verso 31 al 33, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero, dice, vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. De todas estas cosas. Dice el verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, el hombre se afana por las cosas materiales. Y entonces, pastores, ¿que es malo afanarse? No es malo buscar las cosas materiales. Lo malo es afanarse. Dice: no os afanéis. O sea, que muchas veces nosotros queremos lograr con nuestras propias fuerzas aquellas cosas que para Dios son muy fáciles. Todo lo que tú y yo necesitamos están en manos del que gobierna el reino de los cielos. Aquí dice la palabra: vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino. Qué importante es encontrar una palabra que nos oriente
cómo nosotros podemos vivir una vida que le agrade a Dios. Dice, buscad primeramente el reino de Dios. Es que en el reino de Dios está todo lo que tú y yo necesitamos. Necesitamos cosas materiales. Dice la Biblia que nada puede recibir el hombre que no sea dado del cielo. La Biblia dice que Él es el médico de médicos, Él es el abogado por excelencia. Entonces tenemos en el reino de Dios todo lo que nosotros necesitamos. Por eso yo te digo con seguridad que todo aquel que busque agradar a Dios, los beneficios del reino vendrán sobre su vida y sobre su familia. Qué interesante es aprender acerca del reino de Dios. Dice Lucas capítulo 11, verso 2. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Padre nuestro, una de las cosas es reconocer ese gobierno de Dios en nuestras vidas. Padre nuestro, Padre nuestro. Por eso el Señor dice, cuando oréis, orad de esta manera, Padre nuestro. Al decirle Padre nuestro, tú estás reconociendo la paternidad del dueño del reino, del rey del reino. Estás reconociendo la paternidad de Dios. Esta no es una oración como para aprendérsela de memoria, sino para reflexionar. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa es reverencia a Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Fíjense bien qué importante es hablar acerca de las leyes del reino de Dios. En el reino de Dios, en los cielos, solo se hace la voluntad del Padre. Solo se hace la voluntad del Padre. Pero eso dice en esa oración, que se haga tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. El deseo de Dios es que cada hombre, que cada ser humano establezca su reino en su corazón, porque las leyes del reino en nada se parecen a las leyes de la tierra. Las leyes del reino de Dios son para beneficio de la humanidad. Véngase tu reino, que se haga tu voluntad. Amados, el buscar hacer la voluntad de Dios, eso le agrada a Dios. Eso le agrada a Dios. Estamos bajo el tema buscando agradar a Dios. Este es un tema muy precioso, porque todo aquel que busque agradar a Dios, el apóstol Pablo dice a los colosenses, por eso oramos, dice, desde que supimos de vosotros, dicen ahí en el capítulo 1, desde que supimos de vosotros, no dejamos de orar, dice, que sea lleno de toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que conozcáis la voluntad de Dios. Y dice el siguiente verso, creo que es el verso 10, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Agradándole en todo. Cuando nosotros buscamos agradar a Dios, las leyes del reino se nos aplican para bendición de nuestras vidas. Aquí dice esta palabra, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Si en la tierra la mayor parte de hombres y mujeres dejáramos que el gobierno de Dios se estableciera en nuestro corazón, las cosas serían muy diferentes. Porque toda la escritura y todas las leyes del reino son para beneficio de la humanidad, no para beneficio de Dios. Dice la palabra, Dios te enseña para vuestro propio provecho. Qué importante es conocer acerca del reino, ese reino inconmovible, ese reino que no cambia, ese reino de justicia. Aquí dice esta palabra, así también en la tierra. Hebreos capítulo 10, verso 16. Y este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Por eso hemos predicado que el trato de Dios es con el corazón.
El trato de Dios es con el corazón. Por eso dice la Biblia que cuidemos el corazón porque de él mana la vida. Pondré estas leyes en el corazón. En el corazón dice, y en sus mentes las escribiré. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Allí en el libro de los Romanos dice esta palabra, ¿verdad? Dice, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Qué importante es que esas leyes estén en nuestro corazón para que nosotros podamos, con esa libertad que Dios nos ha dado, con ese libre albedrío que Dios nos ha dado, poder discernir entre lo bueno y lo malo. Entre lo bueno y lo malo. Las leyes, dice la Biblia, las leyes de Dios son buenas, pero las leyes han sido dadas para los transgresores. Para los transgresores, aquellos que quieren vivir al margen de la ley de Dios, fuera de la ley de Dios. Amado, las leyes de Dios no solo es para los cristianos, las leyes de Dios es para toda la humanidad. Para toda la humanidad. Pero Dios quiere, dice, las pondré en el corazón y las escribiré en vuestras mentes, que nosotros podamos razonar que buscando agradar a Dios, nuestra vida será más fácil. Nuestra vida estará llena de paz, llena de seguridad, llena de tranquilidad, porque las leyes del reino son dadas para beneficio de la humanidad. Son dadas para el beneficio de la humanidad. Y este pacto haré con ellos. Dios es un Dios de pacto, Dios es un Dios de compromiso. Todo aquel que le busca, le va a hallar, dice la Biblia. Acercaos a mí, dice, y yo me acercaré a vosotros. Muchas personas le tienen temor a la ley de Dios, y la ley de Dios es buena. Amarás a Jehová tu Dios, primer mandamiento. Amarás a Jehová tu Dios. ¿Será difícil amar a Dios siendo Dios tan bueno? No es difícil. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Las leyes de Dios son buenas. Las leyes, dice la Biblia, que está la fe, está la esperanza y está el amor. Pero el mayor de todos ellos es el amor. Las leyes de Dios están establecidas por amor a la humanidad, en beneficio de la humanidad. Si las leyes de Dios se cumplieran en cada corazón, este planeta fuera diferente. Mire, póngale atención a lo que estamos hablando. Colosenses capítulo 3, verso 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, dice, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La gratitud es algo que se debe de demostrar. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Si hay algo que nosotros debemos de estar agradecidos con Dios, la Biblia dice, y amarás a Jehová tu Dios, primer mandamiento. Pero ¿por qué nos dice que le amemos? Dice la Biblia que los que aman a Dios, todas las cosas le suceden a bien. Entonces, aún aquellas cosas que pueden parecer adversas, Dios las pone para beneficio de nosotros. Dice la Biblia, te hice pasar por el desierto, donde había escorpiones, donde no había alimento, y menciona un montón de cosas. Dice, para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón. Dice, pero a la postre era para hacerte bien. Todas las leyes de Dios son en beneficio de la humanidad. Por tanto, dice, debemos de ser agradecidos con Dios. Debemos de ser agradecidos con Dios. Qué importante es reflexionar qué tanto estamos agradecidos con Dios. Qué tanto estamos agradecidos con Dios. El agradecimiento se demuestra en obediencia, en respeto, en fidelidad. El agradecimiento se tiene que demostrar. Aquí dice la palabra, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 15 al 18, dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno,
unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orar sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué recomendación y consejo nos dice? Mirad que nadie pague a otro mal por mal. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando recibimos tal vez una ofensa, alguna situación que nos desagrada, lo que hacemos es devolver aquel mal por mal. Si la regla de oro es que amemos al enemigo, que amemos a aquellas personas que nos adversan, que oremos por aquellas personas que nos adversan. Mire qué preciosa la oración que Cristo Jesús hizo al estar próximo a la cruz del Calvario. Dijo: perdónalos, Señor, ellos no saben lo que hacen. ¿Sabe qué hacemos nosotros? ¿Sabe cuál es la regla de nosotros? No lo perdonen, porque bien saben lo que hacen. Dice la palabra, aquí dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Dice la Biblia: no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. Ese es el deseo de Dios. Si somos agradecidos, así como Dios nos perdonó a nosotros, debemos de aprender a perdonar a los demás. Y dice aquí: estad siempre gozosos, pastor, pero en este tiempo es tiempo de aflicción. La Biblia dice que la tristeza que produce Dios es para arrepentimiento. Dios nos está enseñando algo en este tiempo. La Biblia dice que los días del afligido todos son difíciles, pero el de corazón contento, dice, tiene un banquete continuo. ¿Qué hacemos con estar afligidos? Entonces aquí dice la Biblia que demos gracias a Dios por todo. Orar sin cesar. Este es tiempo de orar. Este es tiempo de clamar por la familia. Este es tiempo de clamar por la paz en el hogar. Este es tiempo de buscar a Dios. Este es tiempo de orar sin cesar, estar siempre gozosos. Mi abuelita tenía su dicho y decía: al mal tiempo buena cara. De repente nosotros pensamos que con poner una cara afligida, con eso vamos a contribuir. No, con eso le damos lugar al diablo. Con eso le damos lugar al diablo. Dice aquí: estad siempre gozosos. Dad gracias a Dios por todo, orar sin cesar. Este es tiempo que como iglesia nos debemos de levantar a orar, a interceder por la humanidad, a pedir clemencia, a pedir misericordia a Dios por la humanidad. Este es tiempo de orar sin cesar, iglesia. Y dice el verso 18: dad gracias en todo proceso, Señor. Pero tú sabes por qué me está pasando esto, Señor. Pero al final está la luz, al final del túnel está la luz. Lo mejor está por venir. Yo estoy consciente que si busco agradarte a ti, cosas vendrán para mí. Y eso le agrada a Dios. Le agrada a Dios que le creas en la dificultad. No le agrada a Dios cuando ya está resuelta la situación. Dios le agrada que le creamos antes. Por eso, cuando el pueblo de Israel estaba revuelto en desobediencia, en rebeldía, el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me va a irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me van a creer? ¿Sabe qué le agrada a Dios? Que le creamos. Cuando nosotros le creemos a Dios, la Biblia dice: pero al que cree, todo le es posible. A Dios le agrada que le creamos. ¿Qué le creamos? Antes de recibir, al hacer la oración: Señor, pero yo sé que tú me estás escuchando. Espíritu Santo, lleve esta oración al seno del Padre. Y Dios le agrada que nosotros tengamos esa fe. Por eso nos llama el Señor: bienaventurados aquellos, dice, que no vieron y creyeron. No hemos visto a Dios, pero podemos sentir su presencia en el nombre de Cristo Jesús. Creer, a eso le agrada a Dios. Sed agradecidos. Sed agradecidos. Creerle a Dios. Orad sin cesar. Salmo 116, verso 2. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Por todo lo que nosotros podamos hacer. Es bueno demostrarle a Dios cuán agradecidos estamos.
pero con nada le podemos pagar a Dios. ¿Qué pagaré? Dice a Jehová. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios? Cada día nosotros podemos ver los beneficios de Dios. Cada día podemos ver los beneficios de Dios. Este día fue bueno, fue glorioso, pero mañana será mejor. Mañana vas a ver los beneficios de Dios. Mañana vas a ver la mano de Dios actuando a tu favor. Si tú buscas agradar a Dios. Me encanta aquel pasaje de la Escritura donde Josué dice, si Dios se agradare de nosotros. ¿De quiénes se agradó Dios? De la minoría, de aquellos dos que le creyeron. ¿Por qué dice la Biblia? Porque en ellos hubo otro espíritu. Nosotros, amados, Dios le agrada que nosotros le creamos en la dificultad, en el problema, en la tempestad. Dios le agrada que le creamos. Por eso cuando el Señor estaba en la barca con los discípulos y estaba dormido, dice la Biblia, que ellos le dijeron, Señor, Señor, despierta que perecemos. Y Él les dijo, hombres de poca fe, en la tempestad hay que creerle a Dios. Esta tempestad, esta pandemia, en el nombre de Jesús, le vamos a creer a Dios. Y todo aquel que en Él crea, dice la Biblia, será salvo. Todo aquel que en Él crea. Creamos en estas promesas que Dios hace a través de su palabra, recibiendo un reino inconmovible donde las leyes de Dios no cambian. Qué terrible fuera que fueran como las leyes de la tierra, que hoy están de una manera, mañana de otra. Entonces, qué terrible es eso. Pero las leyes de Dios no cambian y están programadas para bendecir a todo aquel que busca agradar a Dios. Por eso el escritor de los Hebreos dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella, dice, sirvamos a Dios con temor y reverencia. Deuteronomio capítulo 10, verso 12 al 14. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que anden en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Es importante reflexionar. Sirvámosle a Dios con temor y reverencia. En un momento, allí en el libro de Malaquías, dice que los sacerdotes estaban hablando y oyó Jehová, dice la Biblia. Y ellos decían, por demás de servir a Dios, si el impío prospera y no le pasa nada. Y entonces el Señor les dijo, en aquel gran día veréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Por eso aquí dice la palabra, ¿qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Dios de ti? Dice, solamente dice que le ames, que andes en sus caminos, que le temas y le sirven. 4 principios poderosos para agradar a Dios. Que andes en todos sus caminos. Todos los caminos de Dios son buenos. Todos los caminos de Dios son buenos. Dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero el fin es camino de muerte. Dios nos quiere que caminemos, guiar por caminos que nos llevan hacia la bendición. Caminos que nos llevan hacia la bendición. Habla de forma de conducta, de forma de comportamiento. Aquí dice esta palabra, ¿qué pide Dios de ti? Está hablando de nosotros, los que hemos reconocido al Padre nuestro como el que gobierna nuestro corazón,
al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y al Espíritu Santo como el guía que día a día tiene cuidado de nosotros, aquí dice, ¿qué pide Dios de ti? Sino que le ames, que andes en todos sus caminos, que le temas y le sirvas a Él. Entonces, qué importante es entender cómo poder agradar a Dios. A Dios le agrada que le amemos. Pero ¿por qué le agrada que le amemos? Porque amando a Dios nos va a ir bien. La Biblia dice que Él nos amó primero. De tal manera amó Dios al mundo, a las personas que están en el mundo, a la humanidad. Dios ama a todo el ser humano. Dios no desecha para siempre, dice la palabra. El hombre se rebela en contra de Dios. Dice, vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y yo, dice el Señor. Entonces, qué importante es aprender a través de la Escritura que todo aquel que le busca agradar a Dios, las ventanas de los cielos se te van a abrir. ¿De qué le agrada a Dios? Que no guarde rencor en tu corazón. ¿De qué le agrada a Dios? Que tu corazón se mantenga limpio. Por eso el salmista decía en sus oraciones, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Eso le agrada a Dios. ¿Quién puede limpiar tu corazón? Solo Dios. Señor, si hay rencor, si hay odio, si hay resentimiento, si he estado por esto y esto, cosas que no te agradan, perdóname, Señor, pero limpia mi corazón. A ninguno pagues mal por mal. No seas vencido de lo malo. No seas vencido de lo malo, cosas que le agradan a Dios. La Biblia dice que cómo podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro hermano que lo vemos. Amar a Dios es amar al prójimo. Amar a Dios es aprender a convivir entre nosotros como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Aquí dice, ¿qué pide Dios de ti? Que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y le sirvas. Pero ¿qué manera de servirle? De todo corazón, de todo corazón. Por eso el salmista en su oración ahí en Crónicas, en Primera de Crónicas 29 dice, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. A Dios le agrada un corazón recto. A Dios le agrada la honestidad, la honradez. A Dios le agrada la justicia. ¿Qué pide Dios de ti? Que le temas. Con el temor de Dios, dice, los hombres se apartan del mal. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, dice, su descendencia será poderosa en la tierra. ¿De qué te estoy hablando? Que el temor de Dios trae gran bendición sobre tu familia, sobre tus hijos. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Qué importante. ¿Qué pide Dios? Que le temas. Porque el que teme a Dios, dice la Biblia, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si temes a lo que no has visto, eso es fe. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, el Dios de Abraham dice, el Dios que llama las cosas que no son como que si fuesen. Si estás en una cama de enfermo y tú haces un pacto con Dios, un compromiso firme con Dios de todo corazón, pero Señor, al levantarme de aquí, si te place, si está en tus propósitos alargarme la vida, yo te quiero servir. Un Dios de pactos. Ese es el Dios que yo conozco. El Dios que ama a la humanidad. El Dios que no desecha para siempre. Que ese es el Dios que yo conozco. Dice, ¿qué pide Dios de ti? Que le temas, que andes en todos sus caminos. Todos los caminos de Dios conducen a cosas buenas. Que le temas, que andes en sus caminos, que le ames y le sirvas. Tú le puedes servir a Dios de muchas maneras le puedes servir a Dios. Por eso la iglesia crece grandemente por un voluntariado que se presta para servir a Dios. Si eres un servidor de Dios,
que Dios te bendiga y te prospere grandemente y te abra las ventanas de los cielos, porque Dios dice, como dice Josué, Él nos va a llevar a la tierra de la prosperidad, a la tierra donde fluye leche y miel. Eso es unción y eso es bendición y eso es provisión. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Qué importante es estar en este tiempo confiados en Dios. Señor, mi esperanza está puesta en ti. Mi esperanza, mi seguridad está contigo, Señor. Tu cobertura, tu gracia, tu favor conmigo. Y tú vas a ver el reino de los cielos actuando a tu favor. Dice, si buscas primeramente el reino, todas estas cosas vendrán por añadidura. En el reino de Dios está tu provisión. Les voy a contar una anécdota. Un brujo de un pueblo escuchó que una buena anciana estaba clamando a Dios porque no tenía provisión. Señor, mira que no tengo provisión, no tengo que comer. Y el brujo los mandó a sus secuaces y les dijo, llévenle esta provisión a esa vieja. Llévenle esta provisión y díganle que se la mande el diablo. Y entonces llegaron y mire, aquí le traemos esta provisión y es de parte del diablo. Y entonces aquella buena anciana levantó sus manos al cielo y dijo, gracias Dios, porque cuando tú me quieres bendecir, hasta el diablo puedes usar. Qué importante es, amado. Dios te puede llevar provisión de cualquier persona. De repente te va a llegar la provisión si tú le crees a Dios. Aquí dice que le temas, le ames y le sirvas. Sírvele, como dice el apóstol Pablo, si buscara el favor de los hombres, no sería siervo de Cristo. Yo busco agradar a Dios. Qué importante es, dentro de todos esos principios, tener el temor de Dios, andar en sus caminos. ¿Sabe cómo podemos andar en el camino de Dios? Tomado de la mano de Dios. No te sueltes de la mano de Dios y Él te va a guiar por sendas de justicia, dice la Biblia. Y andaré aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tomados de la mano de Dios nos lleva por el sendero correcto. Fíate de Jehová y Él enderezará tus veredas. Que esta palabra, amado, este tema es precioso, buscando agradar a Dios. ¿Por qué debemos de agradar a Dios? Por agradecimiento, porque le amamos. Y el buscar agradar a Dios te trae los beneficios del reino. Que Dios te abra puertas. Que Dios te abra puertas. Si tú estás enfermo, la Biblia dice que Dios ha dado a la iglesia poder y autoridad, y donde dos se ponen de acuerdo, dice la Biblia, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. El poder del acuerdo. Busquemos agradar a Dios. ¿Y de qué se agrada? De tu fe. De tu fe se agrada a Dios. Que esta palabra te traiga reflexión y bendición para tu vida. Yo quiero hacer una oración. Allí donde estás. Si me quieres acompañar, bien lo haces en esta oración para orar por tu familia, orar por bendiciones para tu vida. Padre, gracias. En el nombre poderoso y bendito de Jesús, estamos agradecidos. Bendito sea Dios, que las leyes del reino no cambian y las leyes del reino están programadas para bendición de todo aquel que cree, todo aquel que ha reconocido como Padre Celestial al Señor Jehová de los ejércitos, aquel que ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, y aquel que reconoce al Espíritu Santo como el guía de su vida. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que esta palabra penetre profundamente en el corazón, aún en aquellas personas que han sido incrédulas. Yo reprendo toda incredulidad en el nombre poderoso y bendito de Jesús, y que esta palabra penetre profundamente en tu corazón. Si hay enfermos en la casa, si hay enfermos en tu hogar, Padre, en el nombre de Cristo Jesús clamamos. Si te place escuchar esta oración, Padre, en el nombre de Jesús,
Clamamos porque se levante de esa cama de enfermo todo aquel que pacte contigo y se levante creyendo en las leyes del reino de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo cada hogar, cada familia, cada persona a la que llegue esta palabra y sea bendición y liberación para sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Yo doy gracias a Dios por este tiempo. Que Dios bendiga tu vida grande y poderosamente. En el nombre de Jesús. Amén y amén.